Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio Diario 55. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que cada sábado nos reencontremos en este espacio para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que cada sábado les acompaña y siempre, señores, agradecidos de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que cada sábado iniciemos el programa con ese entusiasmo, esa armonía y sobre todo ese positivismo, y que junto con ustedes podamos hacer una buena comunicación. Este programa correspondiente este sábado 18 de julio del año 2020. Muchas informaciones, muchas noticias en todo este tramo, en medio de la situación de la crisis sanitaria que vive la República Dominicana y el mundo, y que específicamente en el día de ayer el Congreso en la Cámara de Diputados aprobó lo que sería la solicitud más extensa que hemos tenido de estado de emergencia en la República Dominicana. Unos 45 días a solicitud fue aprobado en el día de ayer en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, y que sería reenviado para el día de mañana a conocerse en la Cámara de el Senado. Una incertidumbre porque no se había solicitado un plazo tan extenso hasta el momento como el solicitado y aprobado por la Cámara de Diputados en el día de ayer. Incluso vemos ahí el diputado Miguel Peguero Méndez, cómo incluso fue vestido a la sesión que se conoció en el día de ayer. El diputado Miguel Peguero Méndez con una particularidad a los demás legisladores, y es que él ha estado yendo con ese traje de protección en medio de la sesión que se han estado conociendo en la Cámara de Diputados, y que entonces, en caso de ser aprobado en el día de mañana, domingo, que a todas luces obedece que será así, porque ya incluso el portavoz del señor presidente de la República, Danilo Medina, se ha anunciado que fue fruto de un consenso la intención de la aprobación de los 45 días que la Cámara de Diputados aprobó ayer y que sería conocido en el día de mañana por la Cámara del Senado. En caso de ser aprobado en el día de mañana por el Senado, entonces se estima que el próximo lunes el presidente promulgaría, y que a partir del próximo lunes entonces entraríamos en una fase nuevamente de estado de emergencia. Hay que reconocer que la ley 21-18, que es la ley que regula los estados de excepción en la República Dominicana y le da poderes extraordinarios al señor presidente Danilo Medina para impedir el libre tránsito, la libertad de asociación o agrupación en la República Dominicana, y con eso entonces regularía lo que sería el horario que hace semanas atrás habíamos tenido. Con esta iniciativa, a diferencia de las anteriores, no se suspendería el tránsito de las fronteras en la República Dominicana, tanto aérea, marítima como terrestre, y eso es con la iniciativa de la desescalada que se había anunciado y sobre todo la toma de la reactivación de la producción en la República Dominicana. Conforme a cada sábado que hemos estado anunciando los boletines que ha arrojado el Ministerio de Salud, nosotros tenemos la actualización, señor director, para esta
para esta semana, y es que el último boletín emitido por el Ministerio de Salud en el día de ayer, correspondiente al pasado jueves, porque como ustedes saben, los boletines que se anuncian es correspondiente a las estadísticas del día anterior. Entonces, el boletín que se emitió en el día de ayer, correspondiente al pasado jueves, dice pruebas procesadas 205.438. En este boletín 3.769. Casos confirmados en la República Dominicana, una totalidad de 50.113 casos, señores. Casos nuevos en el día de ayer, correspondiente al informe del pasado jueves, unos 1.370 personas han sido anunciadas que están contagiadas, única exclusivamente correspondiente al jueves. Wow. Total de personas fallecidas hasta el momento, 942 personas, dentro de ellas una falleció el pasado jueves, y recuperados 24.423 personas, casos activos 24.748 personas, descartados unos 155.325 personas, y la tasa de letalidad hasta el momento es un 1.88%, positividad de un 29.40%. Ese es el informe que ha arrojado el último boletín en el día de ayer el Ministerio de Salud con relación a las estadísticas que se han estado llevando a cabo desde el inicio de la crisis sanitaria que ha arropado en fruto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. En el aspecto económico, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha anunciado una rebaja en las diferentes gasolinas y el gasoil en la República Dominicana, ya luego de varias semanas consecutivas, reflejando un aumento. Para esta semana la gasolina premium tiene una rebaja de $1.20, la gasolina regular una rebaja de $1.10, el gasoil óptimo una rebaja de unos $0.10 y el gasoil premium por igual. El GLP refleja un aumento de 0.40 centavos. Eso es el último informe también que arroja el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a los combustibles para esta semana, del día de hoy, 18 de julio, hasta el 24 del mes en curso. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver entonces qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55, y de inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Y de inmediato iniciamos con el periódico Listín Diario, que en portada nos dice que iglesias y empresarios apoyan la cumbre. La propuesta hecha por el Listín Diario ha concitado el respaldo de otros sectores. Dice: quinto mes de lucha contra el coronavirus en la República Dominicana. Aún seguimos con la difícil situación de la crisis sanitaria que vive el país, señores. Aprueban emergencia más extensa desde el inicio de la pandemia. Conociendo ayer en la Cámara de Diputados un pedido de 45 días de extensión del estado de emergencia nacional, los legisladores usan mascarilla para evitar el contagio del COVID, pero ninguno a tal plenitud como Miguel Peguero Méndez, del Partido Popular Cristiano por la provincia de Independencia. Abinader analiza con el Banco Mundial situación del sector eléctrico. Dice el editorial del Listín Diario: la vía de la cumbre ya está pavimentada por la necesidad de una legislación aeroportuaria. Siguen en aumento casos de contagios en provincias fronterizas. Preocupante la situación, señores, que vive el país. Preocupante.
Esos fueron los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato pasamos con el periódico Diario Libre. Periódico Diario Libre, que en portada nos dice que economía de República Dominicana cayó un 13.6% en mayo y el retroceso acumulado es de 8.8%. Dice que los peores resultados fueron en el sector turismo, bares, restaurantes, construcción y minería. El Banco Central considera que la cifra representa el punto más crítico de la crisis del COVID-19 en el país. Los sectores con resultados positivos fueron salud, servicios financieros y la agropecuaria. Hace un análisis de la situación económica que refleja el país en medio de esta pandemia. El país supera 50.000 casos del COVID-19. El país superó ayer los 50.000 casos confirmados por el COVID-19, una marca que se produce en medio de una curva de infección que todavía asciende desde que se inició la reapertura. Va en crecimiento el contagio en el país. Combustibles bajan luego de semanas en alza. GLP sube, dice el periódico Diario Libre. Concluye conteo del Distrito Nacional y ratifican que el PL ganó en Elías Piña. Dice la Junta Electoral del Distrito Nacional concluyó ayer el reconteo de los votos para diputados y que declaró que el PRM logró 8 escaños, el PLD 7, el Partido Reformista Social Cristiano 2 y Alianza País 1. Mientras que la Junta Central Electoral emitió la resolución de que el PLD ganó la senaduría de la provincia de Elías Piñas, donde habían surgido ciertas discusiones y una situación difícil en esa demarcación. Nuevo foco de contagio, dice en portada el periódico Diario Libre. Buscar los resultados. Cada madrugada el drama se repite en las inmediaciones del Laboratorio Nacional, donde muchos acuden a buscar sus resultados de las pruebas del COVID-19 en el país. Senado conoce mañana estado de emergencia. Los diputados lo aprobaron ayer y se espera que pase al Senado y que entraría en vigor de ser aprobado el próximo lunes. Es decir, que nueva vez la República Dominicana retoma su estado de emergencia en caso de ser aprobado mañana en el Senado y posterior promulgado el próximo lunes. Esos son los titulares que nos trae el periódico Diario Libre. Periódico Diario Libre. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce en esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Salud Pública interviene este viernes zona sur de Santiago. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció que este viernes fue intervenido la zona sur de Santiago de los Caballeros a fin de controlar y mitigar el número de contagios por COVID-19. Esta información fue ofrecida por los boletines arrojados en los últimos días por ese ministerio. Dice ministro de Salud, el estado de emergencia es una necesidad. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo el pasado jueves que el estado de emergencia solicitado por el presidente Danilo Medina es una necesidad para contrarrestar la propagación del COVID-19 en el país. Banco Central informa que la inflación acumulada a junio es de 0.43%. El Banco Central de la República Dominicana informó que la variación acumulada del índice de precios al consumidor durante los primeros 6 meses del 2020 se ubicó en 0.43%. Dice, muere el cantautor Víctor tras no superar el COVID-19. Presidente
Danilo Medina entrega hospital en Monseñor Noel. Dictan 3 meses de prisión acusado de robo en Junta Electoral de Santiago. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. Periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com. Digital, diario55.com, que se produce en este canal. Y en nuestro digital, diario55.com, en portada correspondiente este sábado, nos dice que en el cómputo final de la Junta, PRM conquistó la presidencia y el Congreso. La Junta Central Electoral emitió este viernes las resoluciones finales que declara a los ganadores de las pasadas elecciones del 5 de julio, siendo el Partido Revolucionario Moderno la organización que más obtuvo escaños. Autoridades ponen cerco epidemiológico en barrios de Santiago. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otras instituciones de Santiago, como la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento Municipal, el Ejército Dominicano, Policía Nacional y Defensa Civil, en marcha el programa cerco epidemiológico en barrios de Santiago. Sector restaurante de Santiago solicita ayuda al gobierno. La Unión Gastronómica de Santiago, UGASA, que reúne el sector restaurante de esta ciudad, advirtieron este viernes que de continuar las medidas para controlar la COVID-19 en ese sector necesitarían ayuda inmediata del gobierno. Situación difícil para los comerciantes en Santiago del sector gastronómico. Abel Martínez se aísla al presentar los síntomas del COVID-19. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, se aisló de manera voluntaria tras presentar algunos de los síntomas del COVID-19. La información la dio a conocer a Diario Libre Fernando Ramírez, vocero de Abel Martínez. En Santiago, 25 choferes afiliados a la CNTT dan positivo al COVID-19 en prueba rápida. Al menos 25 choferes afiliados a la Central Nacional de Transporte CNTT en Santiago dieron positivo al COVID-19 luego de realizar un operativo con pruebas rápidas. ¡Wow! Exdiputado Giovanni Tejada, interno por coronavirus. El exdiputado y expresidente municipal del Partido Revolucionario Dominicano en esta ciudad de Santiago, Giovanni Tejada, informó que se encuentra interno en la Clínica Unión Médica a raíz de el coronavirus. Juez se reserva fallo del caso de lavado en La Vega. El juez de atención permanente del Distrito Judicial de La Vega se reservó para el próximo lunes el fallo de la solicitud de medida de coerción que conoció ayer contra Miki López Florencio y sus 2 hijos y cuñados. OPS recomienda establecer toque de queda desde las 3 de la tarde. La representante de la Organización Panamericana de Salud, OPS, en el país, Alma Morales, recomendó a las autoridades locales volver al toque de queda, pero esta vez desde las 3 de la tarde. Aprieta la situación con propuesta del horario de restricción del toque de queda por venir. Dice, Junta declara ganador en Elías Piñas al senador del PLD. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó ayer la resolución número 67-2020 referente a la declaratoria de ganador de las candidaturas senatoriales y al Parlamento Centroamericano de las pasadas elecciones del 5 de julio. Cierran accesos al monumento y balneario en Santiago. Fiscalía Local en compañía de la policía cerraron la tarde de ayer la calle Daniel Espinal, vía principal de acceso en vehículos a las inmediaciones del monumento a los héroes de la restauración y los balnearios de la provincia, con busca de contrarrestar la situación del contagio que vive el país del COVID-19. CESFRON detiene 96 nacionales haitianos tratando de penetrar por Dajabón. Esta madrugada, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre detuvieron la madrugada
en Dajabón, 96 nacionales haitianos tratando de penetrar de manera irregular a el país. Por 45 días, diputados aprueban el estado de emergencia. Salud Pública interviene en zona sur de Santiago, un cerco epidemiológico para reducir los casos del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otras instituciones, informaron la intervención de la zona sur en Santiago. Cierran parques, plazas y balnearios de Puerto Plata por aumento del COVID-19. Tras el aumento de casos positivos del virus, la Alcaldía Municipal de San Felipe de Puerto Plata dispuso el cierre de parques, plazas, balnearios y lugares públicos que impliquen aglomeración de personas. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública intervienen en zona sur de Santiago en marcha de prevenir y tomar medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19. Soraya Suárez, al participar en el café de Diario 55 que se produce en este canal, dice: soy la única mujer del PRM electa diputada en Santiago. La diputada electa por el Partido Revolucionario Moderno, Soraya Suárez, tuvo la participación en este programa, en el café de Diario 55, que se transmite en este canal. Montalvo dice: la fuerza del orden actuará si la población no acata medidas contra el COVID-19. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, advirtió esta noche que la ciudadanía no cumple con las medidas establecidas por las autoridades para lograr contener la pandemia del coronavirus, pues las autoridades actuarán en contra de la población. El editorial de Super TV 55 dice: un hasta siempre, Vitico, descanse en paz. El país sacudió por la infausta noticia de la partida de uno de nuestros más emblemáticos artistas que durante décadas sembró alegría, cultura y sabor a toda la nación. Colegio de Enfermería dice: Hospital Estrella Ureña no está en condiciones. El Colegio de Enfermería denunció ayer jueves que el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago no tiene condiciones para recibir pacientes afectados con el coronavirus. ¡Wow! Un hasta siempre, Vitico, descanse en paz, dice el editorial de Diario 55. Y acá el alcalde Abel Martínez expresa profundo pesar por muerte del cantautor santiaguero Víctor Víctor. El alcalde Abel Martínez lamentó hoy la muerte del cantautor Víctor Víctor, a quien definió como un santiaguero que puso en alto el nombre de su pueblo natal y el de la República Dominicana. Hasta siempre, Víctor Víctor. Esos fueron los titulares que nos trae en portada nuestro digital, diario55.com, digital que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar de todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a analizar y comentar algunas de las informaciones más importantes que han acontecido hasta este momento. En uno de mis comentarios en este programa y en otros espacios que participamos, yo decía que la peor desgracia que le puede ocurrir a un país es que en medio de un estado de emergencia, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, se encuentre en un proceso electoral. Porque independientemente de las medidas que se tomen, sean positivas o no, para el interés colectivo de esa demarcación, se iban a politizar. Y que nosotros vivimos lamentablemente una desgracia en medio del proceso electoral, como ha sido la crisis sanitaria por el tema del COVID-19. Y que las acciones que se tomaron de las diferentes organizaciones políticas, de las diferentes tendencias, de las diferentes sociedades en la República Dominicana, dígase sociedad civil, dígase religiosa, entre otras, era visualizado desde un punto político. Y por eso entonces era que se pasaba a un lado el interés de velar en materia de salud y sobre todo concentrarse en el aspecto electoral.
Y por eso hemos visto cómo de manera de irresponsabilidad se actuó y por eso entonces ha incrementado excesivamente la propagación del coronavirus en la República Dominicana. Vimos incertidumbres en el Congreso Nacional que a todas luces arrojaban intereses políticos y que por demás las medidas que se tomarían o se asumirían eran vinculadas a aspectos políticos. El Congreso vimos un escenario de incertidumbre por la aprobación o posposición de los estados de excepción que se tomaron como iniciativa para regular el libre tránsito, como establece la ley de regulación de los estados de excepción en la República Dominicana, la ley 21-18, exclusivamente en su artículo 28. Y nosotros referíamos a que esa era la peor desgracia, porque todo era politizado. Cuando vimos los actores políticos que vendían un discurso de que la sociedad dominicana tenía que mantener un aislamiento físico, sin embargo, vimos como una semana antes de un proceso electoral, a todas luces, los diferentes partidos, movimientos, agrupaciones políticas salieron a promover sus candidatos o proyectos políticos. Ese político que me decía a mí, mantente en tu casa, el coronavirus es una realidad. Sin embargo, lo vimos en caravana haciendo proselitismo político. Entonces eso es parte de la desgracia de un proceso electoral en medio de una crisis sanitaria. En el día de ayer, sorpresivamente, anticipado mediante fruto de un supuesto consenso, el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, aprobó la solicitud del estado de excepción, incluso del mayor tiempo en todo este proceso por unos 45 días, sin ninguna incertidumbre ni tensión. El proyecto fue remitido para el día de mañana conocerlo el Senado de la República y de ser aprobado, que a todas luces refleja que será así, sería entonces promulgado por el señor presidente el próximo lunes. La esperanza es que en esta situación, en este momento, verdaderamente sí se tomen las medidas de rigor, se excluya todo interés político y sí se emprende una política para contrarrestar la situación de crisis sanitaria que vive la República Dominicana. Una crisis que a todas luces ha arrojado ya unos 942 personas fallecidas, más de 50.000 personas contagiadas en todo el territorio nacional, y que refleja un descontrol en el aumento excesivo del contagio en el país. Nosotros tenemos la esperanza de que las actuales autoridades y las autoridades que asumirían a partir del próximo 16 de agosto se concentren como principal objetivo políticas sanitarias para tratar de enfrentar la situación que vive la República Dominicana. Situación que a otros países con más desarrollo en el aspecto como sociedad, como formación, en el aspecto económico, han tenido nueva vez que retomar sus medidas porque los rebrotes han alertado una vez más dicha población. Nosotros tenemos un gran reto, nosotros tenemos una realidad, y es que en el paso de los días, si no se toman medidas serias, vamos a parar en un descontrol sanitario que lamentablemente no sabría ni imaginarse la República Dominicana lo que pudiese representar. Y eso es lo difícil. Yo creo que ya las autoridades de forma inteligente han anunciado y que tomaron en el día de ayer la intervención de la zona sur de Santiago, muy bien valorado, y que así otras demarcaciones que han reflejado aumentos excesivos, pues también se tomen y se intervengan. Yo creo que ya el favor de dejar el proceso electoral pasado atrás
nos permiten que se tomen medidas serias y responsables para contrarrestar la situación de crisis sanitaria que vive el país. Vamos a una pausa y cuando retornemos ya se integra con nosotros nuestra queridísima compañera Ilse Cruz, que también vamos a hablar de la situación del proceso de transición, de las nuevas autoridades, y también vamos a ver entonces las palabras que expresó el expresidente Hipólito Mejía en Palacio Nacional. Regresamos. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Ya entonces en esta parte del programa vamos a darle la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestra queridísima Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, buenos días al equipo. Qué bueno llegar sábado. Sí, y sí. Cargado de noticias y de tweets y todo eso. Sí, sí, ha innovado el presidente electo Luis Abinader. Para que tú veas Sí, que el cambio es real. Sí, hay muchas personas que hasta se crearon su cuenta de Twitter que no tenían para mantenerse activos. Sí, hay un horario fijo entre 4 y media, 5, esperando a ver si Luis Abinader emite su tweet. Yo leí un Twitter muy gracioso de una chica que dice que al presidente que por favor pusiera un horario real para no estar entrando y saliendo constantemente de Twitter porque era estresante. Sí, no, a la amiga lo que tiene que activar la notificación. La alarma. Sí, la campanita. Y de una vez ya le llega. Sí, exacto. Pero sí, esta es una semana muy interesante. Muchas sorpresas a nivel de las curules del Congreso, principalmente tanto en la del Senado como en la de la Cámara de Diputados. Mucho criticando el famoso método de Hon, como se le dice aquí. Yo particularmente no lo critico tanto porque, como dicen, cuando te conviene bien y cuando no te conviene pues lo critican. Yo creo que sí, que ese es un método inclusivo donde la representación de los partidos que no tienen tantos votos pues se puede dar dependiendo de qué tanto acumule el total de las votaciones que van hacia él. En este caso, bueno, a veces es un poco desequilibrado, pero es parte del método. Si tú escogieras todos los diputados más votados, pues puede llegar un momento en que solamente un partido se quede con ellos y no se le dé participación a otro, tal vez por mínimo. Entonces el método lo que hace es que equilibra un poco. Una distribución que no a muchos gusta, pero ahí está. Sí, sí, se cuestiona él sí que hay muchos candidatos en este proceso que fueron o se postularon a diputados y que obtuvieron incluso más votos que otros, sin embargo por el tema del método de Homs, pues no se resultaron electos, entonces eso pudiese perjudicarle en cuanto a la organización política. Se criticaba, por ejemplo, los senadores, que ahora con la sentencia del Tribunal Superior Electoral y posterior entonces el Tribunal Constitucional, que desvinculó el voto de arrastre entre los senadores y los diputados y que los senadores se vieron en la obligación de ir por sus electores, y que muchos eran beneficiados por el tema del arrastre y que no tenían, incluso no gozaban de la intención del elector, pero que con esta metodología eran beneficiados. Ahora se critica entonces lo que le perjudica o le perjudicó a muchos diputados en este proceso. Mira, realmente no es tan así de que ya el senador tiene que buscar su voto. Prácticamente sigue con un arrastre que no está implícito. ¿Por qué? Porque todos los diputados, y te lo digo por mi caso, sí, aún no tuviéramos ningún tipo de relación directa con el candidato a senador, pues lo vendíamos, porque era una figura que nos convenía. Entonces el arrastre legalmente no está, pero sigue existiendo. Porque lo promovían. Sí, como quiera tú lo promueves, tenga o no beneficio económico, tú lo sigues promoviendo porque es el senador de tu partido. Entonces lo que uno tiende a hacer es a promover las tres figuras, la figura del presidente, la figura del senador y la figura del diputado que se quería en ese momento promocionar. ¿Quién es que va más cargado realmente en esa tripleta? Bueno, el diputado,
porque no es uninominal, sino es plurinominal. Plurinominal. Entonces cada diputado pues tenía que forzar, pero de paso vendía al presidente y al candidato a senador. Al senador, o sea, al final terminaba arrastrándolo. Sí, sí. En su campaña. Por lo menos de manera indirecta. Indirecta, pero sí terminaba arrastrándolo. Sí, vi la resolución que emitió la Junta Central Electoral en el día de ayer con la situación que se estaba viviendo por la senaduría de Elías Piña, Ilse. Incluso hubo problemas en medio del proceso y que el PRM emitió una rueda de prensa, pero al final se había sometido un recurso de revisión del reconteo de los votos. La Junta Central Electoral y el subtribunal rechazó la solicitud y que entonces vemos ahí imágenes de la situación. Eso fue allá en Elías Piña. Eso fue en Elías Piña. Sí, sí. Pero ayer entonces la Junta Central Electoral decidió de que el PLD tuvo esa curul en esa demarcación. Usted es brillante, señor director. Mira, realmente ¿Tiene se audio? sabía. Vamos a escuchar, Ilse. Okay. A ver. No, no, están ahí, mira, quemando cosas allá adelante, mira. Entra para acá. No tenemos retorno aquí, señor director. Sí. Entra para acá. No, no, están ahí, mira, quemando cosas allá adelante, mira. Entra para acá. ¿Pero eso es en Irak o eso fue en Elías Piña? Eso es Elías Piña. Porque eso parece un estado de guerra. Lo que pasa es que lo que se estaba viviendo ahí, por la poca diferencia de votos, era muy fuerte. O sea, cuando hablamos de 300 votos o menos, es muy difícil tú aceptar que realmente no saliste ganancioso. Pero hay un tema con eso, y es que sí, se sabía desde las elecciones municipales que la sentencia del Tribunal Superior Electoral en cuanto a la solicitud de reconteo iba a ser rechazada. ¿Por qué? Porque ella lo dijo muy claro. En las municipales, cuando se solicitó el reconteo del total del universo, porque ellos recuentan votos nulos y observados. Sí. Pero los votos que están bien, los que salen alineaditos, como decimos, los que son cotejados bien, que pasan por el sistema, pues eso no lo contempla. Entonces, ¿qué hace el tribunal? El tribunal falla diciendo que el reconteo no está dentro de lo que la ley contempla. Y punto. Y por eso se han colado mucha gente que no debieron colarse en este proceso, porque no está contemplado el reconteo. Si el reconteo se hubiera podido contemplar, sí, yo te aseguro que no es Elías Piña el único problema, porque a nivel de los diputados hubo muchos problemas, sí, porque aquello del acta mata-voto definitivamente que mató muchas diputaciones. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. O sea, después de que ya hay un número puesto en acta, si el acta está cuadrada, si no hay errores, si no hay borrones que sean demasiado visibles, pues esa acta no se toca, independientemente de que los votos o no sean los reales, que estén dentro de valija. Entonces solamente se chequean los que son observados o nulos, porque ya quedan dentro de un paquete fuera, y si las juntas, si ellas la deciden, hacen el reconteo. Sí, exacto. Lamentable, aquí en Santiago se dio en la municipal, no en Santiago, en Tamboril. No sé si tú recuerdas que hubo una ligera diferencia y se tardó mucho tiempo para decidir entre Angiolino y Juan Bó. Al final terminó Angiolino, que era el que tenía la diferencia a favor, siendo el beneficiado. En este caso yo sabía que Elías Piña no iba a ser diferente. Y está la otra cosa, que es las votaciones que se dieron en el distrito, que tú sabes que hubo una situación también en la circunscripción número 1, donde también se pedía un reconteo porque por el tema del método, que dicen que es un tema del método, yo sigo insistiendo que es un tema interno. Si los partidos crecen buscando votos hacia afuera, el método se aplica en beneficio del partido. No importa que tú tengas mucho voto allá, pero si yo lo tengo en el total mayoría, pues a mí me van a tocar más escaños. Sí. ¿Tú ves? Entonces ahí se decía que en el PRM pues hubo más votación en la circunscripción 1, y por eso en vez de 2 escaños, como lo que se lograron por el método, hubieran sido 3. Pero ¿qué pasa? Que hay un factor que nosotros tal vez no teníamos muy en cuenta, y es el factor Omar.
Sí, Omar Fernández. Omar Fernández. Sí. Y el otro factor se llama el joven José Horacio. Wow, que tuvo una votación de brillante, 17,000 y pico de votos que puso Alianza País con un escaño automáticamente. Sí, no, claro, entonces la distribución quedó 2 PLD, 2 PRM, 1 Fuerza del Pueblo y el otro Alianza País. Sí, no, y que cuando yo vi el alto porcentaje de votos que obtuvo el joven, yo no le conocía, te confieso, y de inmediato entonces indagué a ver quién es la persona, porque más de 17,000 votos. Sí. O sea, yo de una vez dije, bueno, está dentro de los más votados a nivel nacional. Me dices que es muy cerca de la sociedad civil. Sí. Hay que reconocer, Ilsi, y yo lo he dicho, la participación que ha tenido la sociedad civil en este proceso. La sociedad civil, señores, ha tenido una participación brillante en este proceso. Hay otro joven, Ilse, que tú también lo comentaste, y es que fue el regidor, que el día de la toma de posesión fue incluso, se trasladó en una bicicleta al ayuntamiento del distrito. También producto de la sociedad civil. Viene de la sociedad civil. Sí. Y yo he dicho aquí, Ilsi, de que por eso, y cito el tema del caso de España y de México con Pedro Sánchez y Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, que hay una población, hay un segmento de la población que se ha identificado con personas que no vienen de una trayectoria política, porque los políticos tradicionales se han desprendido de la representación de esa clase social, como sí, es la sociedad civil, la clase media, que influyó mucho también en este proceso. Es decir, ya el juego tradicional de la política en la República Dominicana cambió. Sí, ya cambió. Yo entiendo que sí, y me alegra bastante porque el empoderamiento de la sociedad civil y la clase media pues va a generar que los políticos tengan que ponerse en mejores condiciones, claro, para presentar las ofertas. Claro. Y aunque ahora se colaron muchos, sí, de esos que sí, saben hacer marrulla y que por años se han mantenido pululando en el ambiente político, cada día serán menos. Porque ahora, por ejemplo, la sociedad civil desconocía muchas de las situaciones que se manejan en procesos como estos, pero ya comenzó a entenderlo. Y ya para un próximo proceso, pues va a tomar medidas un poco más fuertes para que esos políticos o politicuchos que no tienen condiciones para entrar, que se colaron, pues no se vuelvan a colar. Sí, se está desentando la clase política en la República Dominicana. Tú dijiste algo, y si lo tratábamos fuera de cámara, referente a ese tema, de cómo incluso el propio presidente electo Luis Abinader tiene un gran reto en este proceso, y es la exigencia que le ha hecho la sociedad civil en cuanto a las designaciones de puestos importantes, como es el caso del Procurador General Independiente, que sí, es un tema pendiente y es un tema que se ha incurrido incluso en consultas a los diferentes sectores de la vida nacional, y que hay una sociedad que está esperando la designación de quién podría ser. Es un gran reto y una presión, y yo creo que eso es fruto de la demanda que ha hecho la sociedad civil en el país. No solamente esperando, yo diría que exigiendo, porque le están metiendo al presidente electo en una camisa de fuerza donde le están dando dos opciones, pero nadie ha pensado en cuál pudiera ser la opción que él tenga, porque se habla de Ricardo Nieves empujándolo ahí, se habla de Miriam Germán por la situación que ya pasó, pero nadie sabe si el presidente tiene su tercera carta, que tenga también, como ha pasado con las otras designaciones que él ha hecho, que han sido sorpresa para muchos, porque son personas que no se tenían como ahí en el plato, sino que fueron cocinadas a fuego lento, pero llegó el momento en que fueron colocadas, como es el caso, por ejemplo, Alejandro Fernández. Para mí una excelente designación, sí, sí, sí. Es un excelente economista, brillante, una persona que se ha manejado con mucha prudencia, con mucho conocimiento, y bueno, yo creo que hará un excelente trabajo en la superintendencia de banco. El caso de Milagro ha sido muy cuestionado, no sé si tú te has dado cuenta en las redes, sí, porque incluso los mismos periodistas le han hecho un poco de frente a ella, porque entienden que esa es una posición que es de un comunicador político. En el caso de ella, pues solamente comunicadora. Pero señor, en algún momento se adquiere experiencia y se le está dando la oportunidad a ella, y ella es una mujer sumamente preparada en su medio, que lo que le corresponde es buscarse un buen asesor y que le ayude en la parte de lo que ella le falte, que siempre existe porque nadie conoce todo al 100%.
En el caso más cuestionado, que es el de mantener al gobernador del Banco Central, yo he dicho abiertamente que estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Desatinado hubiera sido que él colocara una persona nueva en un momento de una crisis como la que está manejando este país y el mundo, a improvisar. Ese señor se conoce el Banco Central por todos los rincones. Son 20 años o pero más. Que además, además, la responsabilidad, como tú muy bien dices, en medio de esta crisis sanitaria que vive el mundo, Luis Abinader demostró inteligencia con la ratificación. Sí, totalmente. Yo estoy, mira, muy contenta con las decisiones de él. La responsabilidad que recae sobre quien maneje las finanzas públicas en el país, la moneda, eso es fundamental. Una persona que maneje las finanzas públicas, la moneda, con una llamada te puede desestabilizar el país. Ahora, no es todo el mundo que tiene las conexiones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con que tú puedas tramitar un préstamo, un financiamiento, un crédito a corto, mediano, largo plazo, no es todo el mundo. Pero sobre todo arriesgarse, como es en este momento de la devaluación del tema económico a nivel mundial y la depreciación, sobre el endeudamiento. O sea, es una situación difícil económica que está en curso y que a corto plazo se va a maxificar a nivel mundial. O sea, muy inteligente la ratificación de Luis Abinader. No, y hay una expresión de campo que es muy sabia y dice, no se cambia de caballo cuando se está cruzando el río. Además, cuando tú estás en el medio del río, tú no puedes, y este es un momento en que estamos en medio del río. Además, los sectores económicos influyentes de la República Dominicana tienen la confianza en Valdés Alviso, si no, no estuviera ahí. O sea que yo entiendo que él podrá ser sustituido. Sí, claro. Pero hay que dar el chance a que se tome la posesión. Claro. Ese equipo económico bueno que se ha designado, que es un equipo muy equilibrado y con mucho conocimiento, Miguel Seara Hatton, Presbot, Alejandro Fernández, pues ese equipo va a estar en torno a Albizu, el gobernador del Banco Central, y va a estar viendo, y cuando considere si hay que hacerlo, hacer una sustitución, pues lo hará con la recomendación adecuada. Pero entrando todo el mundo nuevo, puede pasar lo que sucedió en 2000, que Hipólito entró con un gobernador nuevo, Guerrero Prat, y a los 2 años con la crisis, pues vino a improvisar otra vez con Malcún, y al final, ¿quién tuvo que volver? Bueno, el que está, Albizu, que estaba antes y está después. Entonces yo creo que sí, que fue una decisión muy, muy correcta. Y Luis ha demostrado que su gabinete va a ser sumamente equilibrado. Ahí todo el mundo va a tener participación. Sociedad civil, mundo del espectáculo, los otros partidos, las alianzas, o sea, el mismo partido, el PRM, porque óyeme, hay 2 posiciones ahí muy buenas que están en manos de políticos del PRM probado. El caso de Paliza, ministro administrativo de la presidencia, y el caso de Fulcar, merecidísima designación. ¿Por qué? Porque, señores, el Ministerio de Educación es el ministerio que más presupuesto maneja, pero es un ministerio que ahora mismo necesita de una persona con experiencia por la situación que se está dando. Todavía no se sabe si el año escolar próximo va a poder arrancar o no. Incluso oigo a alguna persona hablar de año sabático. ¿Tú sabes lo que significa para un estudiante perder un año escolar? Es fuerte. Entonces, la papa que se le tiró al señor Fulcar tampoco fue un cachú. Y él es una persona con mucha experiencia en el área educativa, y yo sé que va a salir bien de esa situación. Sí, porque muchas personas quizás en este tramo del proceso conocieron a Rafael Fulcar, o se destacó en el aspecto político, en el aspecto de el manejo de la campaña de Luis Abinader, pero hay que resaltar que Fulcar viene de la ADP. Claro, o sea, él tiene conocimiento. Es una persona que tiene conocimiento del sistema educativo en la República Dominicana. Eso es una excelente designación, te digo. No es un simple político designado allí. No es un simple una persona con incidencia en la UAS, en el sistema educativo desde hace muchos años. O sea, él en el gobierno de Hipólito desempeñó sus funciones también en el área educativa. Exacto. Y conoce bastante bien. Y además, ahora mismo, en las elecciones de la ADP también él tuvo mucha incidencia. Es una persona que sabe de eso. Sí. Para nada es un secreto que el proceso del sistema educativo en la República Dominicana va a depender mucho de la situación del COVID.
Han surgido propuestas de que se establezca un sistema mixto entre presencial, virtual. Yo vi las declaraciones que dio Rafael Furcal, muy inteligente. Él dijo de que la situación va a depender de cómo se maneje el tema del COVID y la propagación del mismo. Mira, yo creo que realmente eso del presencial y virtual es una locura. Hay que ver cómo algunos países han resuelto ese tema. Y nosotros tomar ese patrón. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos capacidad, Wagner, para nosotros hacer esa mezcolanza. No la tenemos. No. ¿Por qué? Porque en un país donde todavía la alimentación es un problema grande, tú no puedes decirle a un padre de familia, elige entre internet para tus hijos, para que puedan seguir estudiando el año escolar, o comida. Ahora, si el Estado se compromete a proporcionar el internet gratis y completar las computadoras que le falten a los que están en el sistema de educación pública, que son los que están haciendo más perjudicados con eso, bueno, pues ya eso es otra cosa, que esa pudiera ser una solución. Un trámite que se haga con las empresas de telecomunicaciones, donde haya un internet gratis hasta cierto nivel, que se le pueda llevar a esa población, y bueno, pues ya ahí se puede pensar en el método virtual, aunque el presencial, yo no sé, todavía yo creo que no, que no se debe, porque es que los jovencitos no tienen tanto el tema de cuidarse, tú ves, y no es tanto por el problema de los jóvenes, porque se ha demostrado que el coronavirus no afecta tanto a los jóvenes, pero y lo que ellos llevan a la casa. Exacto. Entonces ya esa es la otra parte, tú ves. Sí, mira, yo escuché recientemente unas declaraciones, no recuerdo el comunicador, pero la iniciativa me motivó y me llamó la atención, y es que él propone de que se implemente un sistema educativo a través de medios tradicionales como es la radio y la televisión. Bueno, Radio Santa María, ¿tú recuerdas? Exacto. O sea, Radio Santa María fue la solución educacional para mucha gente que no podían asistir y se educaban sabatinos. Sí. No salían súper bien preparados, pero salían. Claro. Y para tú tener un muchacho ocioso, pues tú le puedes dar la opción de un sistema educativo de ese tipo. Claro. Y ese no necesita internet. Exactamente. Ni necesita ser presencial. Por eso me llamó poderosamente la atención, Ilse, porque la metodología y la forma de llegarle a esos estudiantes, a esos jóvenes, no necesitaría de recursos extraordinarios como es un computador, como es una tableta, como es el internet. Si es a través de medios tradicionales, que es un televisor, con un radio, todo el mundo tiene radio, televisión, que sea de señal local, o un radio. Es decir, por eso me llamó la atención de esta propuesta y de esa iniciativa, y creo que es muy inteligente y es de a considerar. Lo que yo creo, óyeme, Wagner, que no debemos contemplar es no dar el año escolar. Exacto. Tú a un jovencito le pones un año de vagancia y pierde todo el recorrido que ha llevado. Sí. Se desorganiza, pierde los hábitos. No se puede dejar ese año así. Sí. Hay que buscarle la vía que sea la más fácil, la más cómoda para la familia, la más económica y la más factible. Sí, exacto. He visto propuestas de posponer el año escolar, no sé hasta qué punto de vista puede ser locura, es una locura. Exactamente. Es decir, ¿qué tú haces con un muchacho un año entero guardado en tu casa? Claro. Yo creo que hay recursos que se pudiesen utilizar, como esa propuesta de la difusión de sistema educativo a través de medios con los cuadernillos como se hacía antes. ¿Por qué no? Si en China todavía los muchachitos lo enseñan a sumar con abaco, ¿por qué es que nosotros tenemos que ser lo más tecnológico de la bolita del mundo? Si no tenemos las condiciones para hacerlo. Vamos a volver a los inicios, señores. Peor es nada. Peor es nada. Yo creo que hay muchos retos, como decía, en la República Dominicana, con la situación que nos ha afectado y que se ha incrementado excesivamente en los últimos días, Ilse. Ya unos 942 personas fallecidas según el último boletín, Ilse, y que es penoso, es penoso. Mira, Ilse, y ya casi entrando a una pausita, ¿viste las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía? Sí, esas son cosas de Hipólito. Creo que tenemos, señor director. Eso no debe sorprender. Señor director, si es posible, si tenemos el corte de la visita del expresidente Hipólito Mejía a Palacio y de unas palabritas que expresó ahí. Yo papá. Pensé que el señor Hipólito
tenía esa cosita ahí dentro, el expresidente, excelentísimo expresidente Hipólito Mejía, ¿verdad? Vamos a ver, señor director, si tenemos el cortecito ahí para compartirlo. Perfecto, vamos entonces a una pausa, sí, vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a ver el cortecito y vamos a seguir con el programa Diario 55. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Si estamos listos con el cortecito, señor director, vamos a verlo, de la participación de la visita del expresidente Hipólito Mejía. Yo soy de los dominicanos que creen que este momento y otros momentos son para buscar armonía, tratar los problemas nacionales que son múltiples, variados y difíciles, y uno tiene que participar en lo que uno cree. Presidente, ¿hay alguna propuesta o veo en los medios militares con capacidad podría ocupar un cargo en el Estado? No. El único cargo que yo aspiro es síndico de Gurabo dentro de 10 años. Pero se dice que usted, quedo vivo. Que usted sería de gran aporte al sector agropecuario, se dice, No. presidente. Yo voy a cumplir, ¿se puede quitar esta vaina? Yo voy a, te van a acosar después publicándome que... ¿Quién fue que publicó que yo no estaba, que yo estaba aplaudiendo en la de ayer? Que fue mentira, yo aplaudí poco porque yo tengo que aplaudir mucho. Mire, yo voy a cumplir 80 años el año que viene. Y ya tengo muchos años trabajando, duro. He sido todo cabo en el sector agropecuario, en la actividad privada, en la actividad pública. Y yo no debo, yo dedicar mis actividades a mi familia. Yo soy un padre, yo soy un político con familia. Entonces yo espero gastar mi tiempo con mi familia y mis actividades personales y particulares. Y hacer algunos proyectos. Yo tengo algunos proyectos de Pajaramacoa, donde tenemos invernadero, y espero hacer eso, pero no estoy para gastar 8, 10, 12 horas, que es la costumbre mía. Entonces yo tengo que estar tranquilo. ¿Y qué se trató, presidente, en este encuentro con el ¿Qué presidente hablaron Medina? acá ahora ustedes? ¿Cuáles fueron los puntos que coordinaron, trataron? Un saludo. Yo le dije a unos amigos míos, cuando los periodistas pierdan, yo voy para atrás. Pero tenía que perder primero. Y ganaron, yo vine. Es para afuera que va. Eso es como una especie de despedida, Déjale dar chance a vosotros. Presidente, la visita sorpresa, que fue algo revolucionario para el campo dominicano, ¿seguirán en un gobierno del PRM? No lo sé. Eso hay que hablarlo con el presidente, con Luis Abinader, porque yo no manejo eso. Ahora déjame decirte lo siguiente. Yo siempre dije, y yo creo en la institucionalidad, pero nunca es malo, y yo diría que es bueno, que un presidente pueda tener contacto con los más necesitados y los más pobres de nuestro campo. Por ejemplo, yo nunca conocí un jefe en Gurabo. Un tigre en Gurabo montado en un burro, no va a conocer a nadie. Bueno, yo sé lo que es eso, ver a un jefe. Eso es bueno, esto no es malo. Ahora, que rompe un poco con la institucionalidad del Banco Agrícola y del INDE, bueno, pero eso, eso no es malo, no es una evaluación mala. Mejía. Bueno, ahí estuvimos, Ilse, viendo la participación de la visita del expresidente Hipólito Mejía a Palacio. Vimos las expresiones particular de don Hipólito Mejía. Ese es Hipólito. Sí, ese Hipólito. Nadie puede esperar ver otra cosa. Auténtico, un politicazo. A mí la verdad es que cuando hablan de que Hipólito es loco, me río. No, porque la verdad es que de loco, una persona especial. Nada, es lo que es una persona que sabe manipular la información y que cuando él va a tirar para allá, hace como el jugador de billar, enfoca hacia allá, choca y va hacia allá. Entonces, eso de que es para afuera que van, fue una forma jocosa de él desviar la atención a lo que realmente, ¿cuál fue la primera expresión que él dijo? Vamos a trabajar la unidad, o sea, vamos a trabajar algo donde venga que suavizando el ambiente, y después le tiro desde que para afuera que van, pero esa es la chercha, o sea, esa es la parte cherchosita de la visita, pero sí, o sea, yo creo que fue una visita tal vez de despedida. Bueno, él manifestó, Ilse, que él le había expresado a unos amigos que él no visitaría Palacio
solamente hasta que el Partido de la Liberación Dominicana saliera. Y por eso ella expresa, para afuera que va, por eso él está en el Palacio. Claro. Pero sí, personas, siempre es muy interesante ver a Hipólito. Sí, no, claro, Hipólito es una persona especial, con condiciones. Y no sé si te diste cuenta, pero a Hipólito el tiempo fuera del gobierno lo ha rejuvenecido. Sí, no, Hipólito, si tú lo comparas con la figura de Peralta, que era el que estaba al frente, que es una persona que Hipólito le debe llevar por lo menos 25 años o 20, es un Peralta desgastado frente a un Hipólito reload, sí. renovado. Sí, no, Hipólito con condiciones, con características dominicanas, y quienes han tenido la oportunidad o quien la tenga que incurra en composición social dominicana para entender el comportamiento del dominicano, yo creo que el expresidente Hipólito Mejía lo pone en práctica. Claro, tú no ves con qué jocosidad él dice, me voy a quitar esta vaina y se quita el bozal. Sí. Ahí, atento a él. Composición social dominicana del profesor Bosch, o sea, muchas personas también que con el mismo tema del expresidente Hipólito, don Hipólito, se dieron cita a la residencia de Hipólito demandando empleos porque se entiende que a él le corresponde una cuota del poder, y que además su jefe de seguridad, el mayor general Díaz Morfa, que fue designado como ministro de Defensa, obedece a que, según declaraciones, supuestamente corresponde a una cuota de Hipólito. Hipólito manifestó que él no quita ni pone personas en el Estado. Sí, que él no influyó en esa decisión. Exacto. Sí, que fue una decisión del presidente electo Luis Abinader, sí, que él no tuvo que ver con esa designación. Ya hay que dejar de hablar del jefe de seguridad, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, ya. Que aunque Díaz Morfa es una gente que tiene un temperamento muy pacífico, sí. y muy correcto, hay que verlo ya con el rango con el que va a manejarse a partir del 16 de agosto. Que ya no es el seguridad de Hipólito, sí, la sombra, como muchos lo veían, porque tú veías a Hipólito Mejía y detrás tú siempre veías esa figura espigada, tranquilito, detrás del presidente cuidándolo. Sí. Ahora ya tenemos al general Luciano Díaz Morfa, sí, como nuestro ministro de Defensa. Sí. Y la verdad es que dentro de lo que se ve en la parte de militares, en el PRM, no tenemos muchos militares así de rango. O sea, no es que la elección fue mala, porque tampoco había mucho de dónde escoger. Si tú te das cuenta, en el PLD sí, con el tiempo, fueron ellos fortaleciéndose en los cuerpos castrenses. En el PRM no tanto, nosotros nos enfocamos más en la parte de lo civil, más que en la parte militar. Pero buena selección, te digo que sigo muy complacida. Hay personas como el señor Roberto, que yo no conocía, la verdad que no. Roberto Álvarez. Roberto Álvarez. Sí leí ya su biografía, sí. Y sé que es una persona que ha tenido mucha experiencia en la ONU y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Exterior, sí. Pero no lo tenía como enfocado para esa posición, pero me luce que podemos tener algo así como un cambio del vacilón para la misa, porque la verdad es que Miguel había ratrerizado esa posición, arrabalizado. El ministro de Relaciones Exteriores estaba, la verdad es que eso era un desastre, y todavía no se está midiendo lo que se va a encontrar ahí dentro, porque eso era un burdel, una locura. Yo espero que ahora nosotros retomemos esa posición con la importancia que tienen las relaciones exteriores, y que este señor, que se ve una gente que incluso yo pensaba que era de otro país, sí, no, porque parece hasta alemán. Sí, mira, déjame resaltarte, el recién anunciado canciller Roberto Álvarez, que por eso hablamos de presidente electo, recién anunciado, porque ya oficialmente asumen a partir del 16 de agosto. Sí. Esas son designaciones que se volverán decretos. Sí, exactamente, que aunque se estima que es un hecho, no obstante, pese a circunstancias de fuerza mayor, pero se estima que asumirían el próximo 16 de agosto. Roberto Álvarez, con esos rasgos, como tú dices, internacionales. No, siempre parece alemán. Mira, en el 2005 él fue
delegado permanente de la República Dominicana ante la OEA. Y fue porque el expresidente Fernández lo vio en un discurso ante la ONU. Y cuando él va a su hoja de vida, ve que él es dominicano. Sí. Es el egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Washington, D.C. y también con una maestría en Derecho Comparado y Derecho Internacional en la misma Universidad de Washington, D.C. Es una persona con conocimiento diplomático y es una persona con vasta experiencia en las relaciones diplomáticas. Y lo contundente es que él inició con buen pie porque, como tú dices, Gilsi, él anunció que iba a sanear la Cancillería. No es posible que Cancillería, señores, tenga una nómina de más de 9.000 millones de pesos. Y cuando tú ves el contenido de esa nómina, que te da ganas de llorar. Pero por Dios, no es posible que Cancillería tenga una empleomanía de más de 16.000 personas designadas allí. Y ganando en dólares. Y sobre todo, tú sabes que es lo más penoso, Isi, que gran parte de esas designaciones que honran en Cancillería residen en la República Pero Dominicana. tuviste al señor Melton Pineda, tuviste al señor Melton Pineda salir de aquí. No ha salido del país. Y él era en Brasil que estaba designado. Pero ese es un caso. Pero por decirte uno de lo que conocemos. Pero aquí hay designaciones de ministros, viceministros, en caso de diplomáticos, de adjunto, por mucho habían adjunto en las diferentes embajadas, que nunca salieron de aquí pero ganaban en dólares. Exacto. O sea, yo creo que con el anuncio que ha hecho Roberto Álvarez de adecentar Cancillería, ya con eso ha iniciado de buen pie. Cancillería, hay que resaltar y decir que tiene una escuela de diplomacia y yo creo que hasta cerrada está. O sea, imagínate hay que tú relanzar esa entidad, porque esa entidad que vela por el desarrollo y las relaciones internacionales y que sobre todo vela por la política de inversionistas que vengan a la República Dominicana. Mira, otro ministerio que yo estoy bien curiosa por saber a quién es que van a colocar ahí por la importancia de ese ministerio es el de medio ambiente. Sí. Nosotros tenemos un tema delicado con nuestro medio ambiente y el último ministro que se designó ahí, el señor que sembraba los aguacates, no resolvió nada, absolutamente nada, es más, empeoró la situación. Pero también a eso hay que agregarle que había una cantidad de aserraderos en zonas donde nacían ríos que se encargaron de desaparecer esos ríos. Y la mayoría de los dueños de aserraderos son congresistas. Entonces yo quiero ver esa papa caliente a quién es que le va a entrar, porque la verdad es que la persona que coloquen ahí tiene que ser una persona con mucho conocimiento de medio ambiente y que pueda tratar de ver cómo hace un retroceso en el daño que se le ha hecho. Claro, entonces porque aquí ha habido un daño exagerado. Entonces esas áreas protegidas. Claro. Ejemplo, esas luchas que tienen óyeme, los parques de nosotros, el de la zona sur, que fue el último, el que entró en concurso, la lucha que tiene el padre Rogelio con Loma Miranda, esas cosas no pueden seguir, señores. Que haya que tener campamentos fijos porque el medio ambiente no funciona. Eso no es posible. Entonces ese es un ministerio que yo he escuchado muchos nombres que aspiran a dirigirlo, pero yo espero que así como nuestro presidente electo Luis Abinader se ha tomado tiempo a seleccionar los otros ministerios, pues en este coloque una gente así, con realmente peso. Porque, por ejemplo, otra sorpresa para mí fue el señor Antonio, esa designación de Antonio, el de Energía y Minas. Sí. Había muchos apostando a hacer lo que fueran los designados, incluyendo, me imagino, el señor Alburquerque, que siempre se ha conocido como una gente muy conocedora de energía y minas. Pero según también tengo entendido, el señor Antonio es una persona con mucha experiencia, es una persona que ha estado ligada al presidente Luis Abinader en la parte que ha tenido que ver con el equipo que ha trabajado la parte de energía y minas, y que bueno, pues la designación, aunque para otros fue sorpresa, para muchos de lo del entorno de Luis no lo fue. Y me dicen que sí, que también tiene muy buena referencia. O sea que yo particularmente me siento muy complacida con lo que estoy viendo. La designación de doña Milagros en ética, sí es buena. Ella es una señora que políticamente ha tenido una carrera
muy variada, muy versátil, ha sido vicepresidenta, ha estado en educación, o sea, ella ha tenido una amplia intervención en la vida política de la República Dominicana, y que aunque algunos le critican que tal vez ella tiene muchos años y tal vez no pueda desempeñarse con lo que amerita esa posición, porque es una posición que ahora mismo va a tener mucha importancia también. Y mucho trabajo. Mucho trabajo, estamos hablando de ética, pero no solamente trabajo con lo que se van. Sí. Hay que comenzar a organizar la casa de lo que vienen, Sí. para que no tengamos que salir como los que se van. Tú, o sea, ella tiene un trabajo de los que se van y los que entran, Bueno, muy fuerte. de las mejores valoradas, de las asignaciones mejores valoradas por la población, está la de doña Milagros Sí. Ortiz Bosch. Y mira, yo decía, aquí en la República Dominicana hay una ley que establece la obligación de la declaración jurada de bienes con la nueva reforma, declaración jurada de patrimonio. Aquí existe la cultura que muchos funcionarios, cuando van a asumir el cargo, que tienen la obligación de presentarla, no lo hacen, pero tampoco lo hacen cuando van a dejar el cargo No. o son desvinculados. Y es una obligación por ley que debe hacerlo. Es decir que todos los funcionarios que vayan a acompañar al presidente electo Luis Abinader, en virtud de la ley, tienen que presentar su declaración jurada de bienes o su declaración jurada de patrimonio antes de tomar el cargo y posterior que son desvinculados. Y es una obligación que el Departamento de Ética, que asumiría a partir del 16 de agosto doña Milagros Ortiz Bosch, debe hacer cumplir. Aquí no es posible que muchos funcionarios, esta es la hora, que ni siquiera han depositado su declaración jurada de bienes. O en Que el es a caso través de los medios de comunicación que se le ha criticado, incluso le dicen o lo declaran, pero no hay otros temas, como vimos el actual presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, nosotros no debemos seguir con esa mala práctica. O el alcalde de Santiago, que tiene una fortuna injustificada cuando ese señor no ha tenido ninguna vida privada a Sí, nivel de empresa. Porque, ¿cuál es el objetivo de la declaración jurada de bienes o declaración jurada de patrimonio? Que usted se haga un inventario de lo que usted ostenta cuando va a ocupar un cargo y cuando usted sale, que coincida con el sueldo que usted devengó. Usted no puede ingresar a una entidad pública Con 2 millones, con 2 salí con millones de 1.500. pesos y cuando sale a los 3, 4, 5, 6 años con 1.000 y 2.000 millones de pesos. Pero ven aquí, ¿cuánto usted ganaba si devengaba un salario de 200, 300 mil pesos? Es imposible. Entonces, ese es el rol del Departamento de Ética. Velar porque exista la transparencia de todo aquel funcionario designado por el presidente electo. Yo creo que esa designación de Milagros Ortiz Bosch viene a establecer una obligación de todo aquel que asuma a partir del 16 de agosto, pues entonces cumpla con lo que establece la ley. Vamos a una pausa, Elsie. Sí. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este su Diario 55. Bueno, ya estamos de regreso en este su programa Diario 55. Muchas expectativas, Ilse, en los próximos anuncios que Tweet podría decretos hacer. o tweet design. Sí, exactamente, tweet decretos, ¿verdad? O tweet anuncios. Tweet Sí, anuncios. tweet designaciones. Sí, sí, muchas expectativas. Ejemplo, tú citaste el tema de quién dirigiría el Ministerio de Medio Ambiente, pero también hay muchas expectativas de quién dirigiría el Ministerio de Industria y Comercio. Se estima que sería de Santiago, hasta el momento solo es rumor. También Fomper, que se estima también que sería Hay una un dirección de Santiago. ministerio importantísimo Sí. y esa papa todavía no se sabe, aunque he escuchado nombres extraños, que el de la OISOE. Exacto. Óyeme, OISOE andan atrás como Sí. 25. Pero hay uno que yo he escuchado el nombre en par de ocasiones y la verdad es que no sé cómo es que ha salido ese nombre. Sí. Que es un mocano, una persona de Moca, Sí. que dicen que posiblemente va a ser a quien designen ahí en la OISOE. Sí. Hay una persona también que es de Santiago que le dicen el rey de los plátanos del Cibao. ¿Sí? Que sí, que pudiese también, ha estado sonando para dirigir el Ministerio De Agricultura. De Agricultura, exactamente. En el caso del Ministerio de la Mujer, yo tengo mi candidata, aunque no sé si realmente ella quiera eso, pero la verdad es que yo, como mujer de política y del PRM,
creo que la mejor persona para manejar el Ministerio de la Mujer en el PRM es Gloria Reyes. Ah, sí, no, Gloria Yo no brillante. sé si ella le interese o no, Gloria pero brillante. para mí es la candidata 1A. Gloria la brillante. mujer que mejor ha defendido el género femenino dentro de la política del PRM y fuera es Gloria Reyes. Sí, Gloria es mi hermana. Para mí esa es mi candidata. Estuve en Santo Domingo en el día de ayer, desde el jueves, y quedamos en juntarnos. Pero por el tema de que ella estaba conociendo ayer la aprobación de los 45 días. Ella estuvo en su última sesión. Exactamente, sí, su última sesión, y estuvo muy ajetreada, entonces no pudimos juntarnos. Quedamos que en mediados de la semana vamos a coordinar para volver a coordinar y juntarnos. Y Gloria es brillante. Yo creo que Gloria dignifica la gestión de Luis Abinader. Encabeza parte de la comisión de transición del gobierno, y por parte del sector del presidente electo Luis Abinader, y que cualquier designación que le asigne... A ella le queda cualquiera bien. Ahora, yo en particular, pensando en mi género, pues me encanta la formación que tiene Gloria, con maestría en España, o sea, brillante. Mira, brillante. Su formación es lo de menos comparado con la calidad humana de esa muchacha. Óyeme, si hay una gente en el entorno de Luis que no se le han subido los humos a la cabeza, aún teniendo el nivel que está manejando en este momento, es Gloria Reyes. Gloria Reyes es de la gente que tú le dices un hola y de una vez te lo devuelve. O sea, una gente con calidad humana definitivamente, que si no con pose. O sea, no te estoy hablando de que quiere simular, porque ahora mismo, en un momento como este, es que si quiere conocer a Juancito, dale el carguito. Exacto. Ahí ella debiera demostrar que no lo es. Y sigue siendo la misma muchacha, cariñosa, atenta, preocupada, que ha sido en todo el tiempo, porque ella es diputada, que es otra cosa, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Sí, no, claro. Gloria ha sido una diputada que se ha manejado con un nivel. Y aún así no ha dejado de ser la persona que ella es. Sí, hay que resaltar que Gloria es santiaguera. Gloria es del Cibao. Esa es una mujer linda, tenía que ser santiaguera. Capitaleño, pero Gloria es del Cibao. Óyeme, cuando tuve una capitaleña con esa belleza de esa mujer, tiene que ser del Cibao. ¿Y cuáles otros ministerios suenan que tú conoces? Mira, hay un tema con el Ministerio de la Juventud. Porque no pueden dejar a Santiago a un lado. Bueno, Santiago no pueden yo espero que a nosotros nos toque aunque sea un ministerio, aunque tú sabes que los grandes las condiciones, Ilse, para otorgar también un ministerio. Mira, presidente electo Luis Abinader. Aquí en Santiago hay tantas pasiones y tantos intereses que los que nos manejamos como yo, con cierta independencia partidaria, tenemos que volar la cerca para poder tener un espacio, porque si no nos dejan abajo. Y yo soy como mi querido amigo Edison Meléndez, que ustedes lo conocen, que pertenece a este canal también, que si nosotros nos ponemos en las manos de las autoridades de Santiago, estamos feos. Sí, no, pero tú tienes todas las condiciones. Tenemos que hacer como amarres un poco más allá, porque definitivamente que hay mucha lucha de intereses. Pero el presidente electo, Luis Abinader, se ha pronunciado a favor de las mujeres. Incluso enarbolando el expresidente Joaquín Balaguer, y ha anunciado que incluso en las 31 provincias, exceptuando el distrito, que no es una provincia, pero fluye como tendrá gobernadoras. Tendrá gobernadoras, tomándolo en cuenta, y tú tienes características de ocupar también, podría ser gobernadora de Santiago, es decir que... Yo te voy a decir una cosa, yo me pongo a donde él entienda. ¿Por qué? Porque yo confío en la inteligencia de mi presidente y en lo equilibrado que él es. O sea, él no es una gente que se deja llevar de pasiones ni deja que le pongan cortinita adelante. Él sabe buscar y lo está demostrando con las designaciones, que por mucho que algunos se le pongan en el frente, él hace así, dice, allá es. Entonces yo confío en eso, y en la posición que él me coloque y me necesite, pues yo feliz la voy a desempeñar. Sí, no, el presidente ha mostrado mucho conocimiento e inteligencia en este momento de transición, en este momento. Y que no se deja sofocar, ¿eh? Sí. Luis es una persona que se mantiene sereno, no se deja sofocar, no deja que lo atosiguen. Él lleva su ruta como él la definió, y así es que debe ser. Sí. En Tabaco también se ha dicho que pudiese quedar en Santiago. Mira, en Santiago, tiene que quedar en Santiago, porque es que Santiago no tiene mucho. Lo que es Corazán, del Norte, Fomper y Tabaco, esas son de las instituciones que tienen como 25 dolientes o dueños virtuales, porque se lo cree todo el mundo que es el dueño de eso. Es lo mismo que la gobernación.
Yo para la gobernación tenía una persona, pero parece que a esa persona no le gusta esa posición. Okay. Y la está disparando y ahora aparece una cantidad de aspirantes que la verdad es que hay que ponerse, óyeme, hay que ponerse en la ropa de la realidad. Sí. Usted no puede aspirar a lo que usted no tiene condiciones. Hay que aprender a saber para lo que yo puedo dar y en donde yo puedo hacer una real representación y no hacerme cosas locas en la cabeza. Sí, tú sabes que una característica que he notado de los anuncios que se han hecho es que el gobierno de presidente electo que asumiría a partir del 16 de agosto, serían designados posiciones conforme a la formación que tengan. Y aquí, históricamente ha existido la cultura que por la cuña bueno, te pone a designado en una entidad pública que te quedan grandes. A una dirección que ni siquiera la formación profesional tiene. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Corazán sí. es una entidad que tiene que ser manejada por un ingeniero o una persona en la rama con especialidad en el área. Exacto. Tú no puedes creer que porque tú eres administrador tú te puedes meter en Corazán, porque ahí hay temas que se manejan que no son propios de cualquiera. Exacto. Es de norte, tú tienes que tener cierto conocimiento del área de electricidad y todo eso. Precisamente. Aunque tú tengas asesores, pero tú tienes que tener el conocimiento. Tú no puedes poner un restaurante si tú no sabes freír un huevo. Exacto. Tú tienes que tener mínimamente el conocimiento. Sí. Yo creo que esa característica que se han tomado en cuenta y que han salido a la luz, pues es propio de una designación conforme a la profesión o a la capacidad que usted tenga. Yo creo que es válida y es positivo y puede que... Y así es que debe ser. Puede que venga de sentar instituciones, que personas que ocupan la administración o la dirección de una entidad y quizás su formación profesional no va acorde con esa designación que ostenta. Y te voy a decir otra cosa, los políticos no podemos sentirnos mal cuando se coge a un profesional político que hay frente a un político sin preparación. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque usted tuvo el tiempo de prepararse. Todo el que se mete en la política tiene que tener objetivos. Si mi objetivo es ir al Ministerio de Educación, pues yo tengo que encarrilarme a prepararme para eso. Formarse. Yo no puedo pretender que de yo ser una semianalfabeta a mí se me coloque en una posición en educación, porque estaría faltando a la posición. Y estaría haciendo un daño, no solamente a la posición, sino a mi mismo gobierno, por mi poca preparación. Zapatero a su zapato. Es una expresión que hay que llevarla. Y yo creo que por ahí es que anda mi señor presidente. Sí, yo creo que sí. Ya casi en la parte final, Ilse, nosotros lo que esperamos que en medio de toda esta situación que está viviendo la República Dominicana, se tomen las medidas de rigor para contrarrestar la difícil situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sí. Como decíamos, mañana el Senado estaría conociendo la solicitud ya aprobada por la Cámara de Diputados del estado de emergencia por unos 45 días y que a todas luces se estima que sí sería aprobada porque si no hubo contratiempo y se anunció previo que fue fruto de un consenso, entonces ya el lunes se estaría promulgando y que nueva vez retomaríamos la regulación del horario. Una particularidad de esta solicitud de estado de emergencia es que no sería igual que los demás estados donde las fronteras, tanto marítimas, aéreas como terrestres, estaban cerradas. En este caso no. En este caso seguirían dentro de la medida o protocolo del lugar, pero seguirían operando. Realmente esta condición del nuevo estado de emergencia ha traído mucha incertidumbre, tanto por el tiempo que se está solicitando como por la condición en la que se va a manejar. Pero a partir de la semana que viene, como ha sido esta semana, también será una semana de sorpresas. Sí. Se esperaba que iba a haber más designaciones, pero se paralizaron. Sí. Yo entiendo que a partir de la semana que viene se van a retomar. Y nada, ver qué nos trae el nuevo estado de emergencia y unas interpretaciones de la Constitución que ha generado el tiempo solicitado frente al tiempo que le queda al gobierno actual y al que va a entrar. Sí, exactamente. Hay una incertidumbre en ese tema porque en caso de entraría la nueva administración en un proceso de estado de emergencia y que también nuestra Constitución establece que en estado de emergencia no se pueden suspender sustituir a públicos. autoridades electas. Habría también, es un tema jurídico que a partir del lunes se ventilaría a discusión. Hemos llegado a la parte final. Bueno, pues nada.
Un placer haber compartido con Sí. con ustedes y contigo temas tan interesantes como los que se manejan durante la semana, donde a nosotros nos corresponde hacer como un resumen. Sí, sí. Vamos entonces a dar seguimiento a los tweets del presidente electo y de la siguiente designación, exactamente. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55.